Hola, ¿qué tal, amigos suscriptores? Que tengan un feliz día. En el video de hoy, en este video instructivo, vamos a aprender, principalmente para mis hermanos testigos de Jehová, qué cosa es la falsa doctrina del dogma de la unión hipostática. Para muchas personas, hasta incluyendo la misma cristiandad, porque yo he tenido ciertas conversaciones con varios pastores y no conocen de esta doctrina, desconocen totalmente esta enseñanza, la unión hipostática. La unión hipostática nace en el catolicismo y estamos hablando en el concilio de Calcedonia. El concilio de Calcedonia, fechado en el año 451, explica que varios obispos se unieron para dogmatizar a las personas con esta falsa creencia de la unión hipostática. La unión hipostática enseña que en la persona de Jesús subsisten dos naturalezas. Estas naturalezas son impersonales y abstractas, no son personales. En la persona de Jesús subsisten la naturaleza divina y la naturaleza humana. Vamos a tener varios videos explicando punto por punto sobre esta falsa enseñanza de la unión hipostática. ¿Y qué significa la palabra hipostática? La palabra hipostática viene de un término griego que es hipóstasis. La palabra hipóstasis aparece en varios textos de la Biblia. Principalmente la cristiandad utiliza la palabra hipóstasis en Hebreos capítulo 1, versículo 3. Vamos a darle lectura. Vamos a utilizar, como siempre, el interlineal griego-español. Si buscamos Hebreos 1:3, para que ustedes comprendan un poco lo que significa este vocablo, cuál es la definición, según en Hebreos 1:3 dice de esta manera: Él es el resplandor de la gloria de Dios, es la imagen misma de lo que es Dios. Él es quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder. Así define del griego al español la versión Reina Valera contemporánea. Pero la Reina Valera 1960 lo traduce de esta manera: Él es el resplandor de la gloria de Dios, es la imagen de su misma sustancia. Aquí los trinitarios esgrimen admitiendo que tanto el Hijo como el Padre son de la misma sustancia. De ahí es donde nace la unión hipostática. Pero el texto básico que ellos utilizan para decir que Jesucristo, en la persona de Jesús, existen estas dos naturalezas, una humana y una divina, es el texto de Filipenses capítulo 2, versículos 6 y 7. Vamos a buscar la epístola a los Filipenses, capítulo 2, versos 6 y 7. En el verso 6 dice: quien siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Ellos admiten que en Filipenses el verso 6, Cristo existía en la naturaleza de Dios. La versión internacional, nueva versión internacional, edición 1999 o edición 2022, traduce existía en la naturaleza
divina. O sea que Cristo era de la misma sustancia de Dios siendo Dios. O sea, el concepto teológico que han utilizado a través de estos últimos tiempos es que Cristo es 100% Dios y 100% hombre. O sea, completamente divino y completamente humano. O sea que cuando Cristo estuvo en la tierra, una parte de su ser era Dios y una parte de su ser era humana. Esta enseñanza no se sostiene con la Biblia. Hay textos que ellos utilizan, los textos clave que vamos a compartir en el día de hoy tienen que ver con Juan 1:14 y Filipenses capítulo 2, versículos 6 y 7. Así que la palabra hipóstasis, como le expliqué en Hebreos 1:3, ellos definen la palabra hipóstasis como el estado del ser o el estado subyacente o sustancia subyacente. O sea, que en Cristo está el estado del ser del Padre, porque es de la misma sustancia, de la misma naturaleza, como dicen ellos, y el estado subyacente del propio ser divino de Dios. Eso es falso. Eso lo enseñaron los padres de la iglesia, pero después vamos a tener un video acerca de lo que pensaban y cómo los padres de la iglesia, los padres principalmente apologistas, enseñaron esta falsa creencia. Ahora, volvemos nuevamente a la expresión unión hipostática. Esta enseñanza que se enseña en un concilio, que no se sostiene en la Biblia, porque la expresión unión hipostática no aparece en la Biblia. Solamente es un concepto teológico, ojo, filosófico. Ahora, si realmente en Filipenses capítulo 2, versículos 6 y 7, el apóstol Pablo estaba enseñando la supuesta unión hipostática, entonces los trinitarios se meterían en un gran problema y toda aquella persona que crea en esta teología de la unión hipostática se meterían en una zona pantanosa, sin poder salir de ahí. ¿Por qué? Porque según el concepto filosófico, porque esta palabra, hipóstasis, no proviene del griego koiné, ni lo enseñaron por primera vez los padres de la iglesia. Este concepto viene de la filosofía antigua, la filosofía griega. O sea, la llamada filosofía clásica. Algunos conceptos, algunos filósofos o algunos teólogos enseñan que la hipóstasis denota la manifestación del ser abstracto, literalmente del ser o de la deidad. Esto es falso. O sea que, según la definición que dan estos teólogos y estos filósofos antiguos, la unión hipostática se origina no en el concilio de Calcedonia, año 451, viene muchos siglos antes de este concilio. Así que los padres apologistas, que fueron influenciados por la filosofía griega, ellos adoptaron esta palabra de la antigua Grecia, de lo que tiene que ver con el griego clásico. Entonces, hay varias palabras que pudieran aparecer para entender de que exista una unión hipostática en Filipenses capítulo 2, versículos 6 y 7. Estamos hablando de la palabra griega usía, ojo. O sea, en su mente usted ahora va a pensar la palabra usía. Escriba en la mente esta palabra, usía.
La palabra usía fue utilizada también en la antigua Grecia. Entonces, la palabra usía fue arrastrada y fue manipulada en el sentido semántico o definición a través de los siglos. Los padres de la iglesia, los padres apostólicos y los padres apologistas en sus obras que fueron escritas en el idioma griego, y quiero hacer esta salvedad. Este libro que ustedes ven aquí es Los padres griegos apologistas. Y en este libro tiene algunas obras de algunos distintos padres griegos. Y estamos hablando de la obra de Arístides, de San Justino, de Tasiano, de Atenágoras. Estamos hablando también de Teófilo de Antioquía, Hermías el filósofo y otros más. Esta obra es una obra católica bilingüe. Cuando digo bilingüe es que está escrito al castellano y está escrito originalmente como escribieron ellos, los llamados padres griegos, en el griego koiné. El griego koiné es un dialecto que nace en el año 330 a.C. y culmina después de Cristo en la era común, año 330. O sea que fue abarcado 6 siglos y medio antes de nuestra era y después de la era común. 700 años de griego koiné. Aquí vamos a ver que la obra, por ejemplo, aquí está San Agustín. Estamos hablando aquí de Justino Martí, padre apologista. Y aquí pueden ver aquí, ¿no ve? Aquí está en español y aquí está en griego. Español y griego. Después en otros videos vamos a hablar acerca de la obra de Apología 1, Apología 2, Diálogo con Trifón de el apologista Justino Martí. Pero solamente estoy haciendo esta salvedad para que ustedes vean que los padres de la iglesia, en esas obras que no son inspiradas, porque las obras de los padres de la iglesia no son inspiradas, lo que es inspirado son las escrituras del Nuevo Testamento griego y el Antiguo Testamento, las escrituras hebreas arameas. Esas escrituras sí fueron inspiradas, pero las obras de los padres de la iglesia, como en el caso de Justino Martí, no es inspirada. Y si no es inspirada, no tenemos que depositar fe en estas obras, porque no provienen del Espíritu Santo, no provienen de la mente de Dios. Entonces, cuando hablamos de la unión hipostática, vamos a pensar no solamente en la palabra hipóstasis o hipostática. Recuerden la palabra que acabo de mencionar, usía. Usía, los padres de la iglesia entendían que usía era un equivalente de la palabra hipóstasis. O sea, hablar de la palabra hipóstasis es hablar también de la palabra griega usía. Si realmente la unión hipostática fuera real en la Biblia y estuviera explícita en la Biblia, por lo menos, al menos el apóstol Pablo hubiera utilizado la palabra usía, que para los padres de la iglesia era equivalente a la palabra hipóstasis, al menos tendría que venir en Filipenses capítulo 2, versículos 6 y 7. Filipenses capítulo 2, versículos 6 y 7. Muy bien. Volviendo al texto de Filipenses capítulo 2, verso 6. Después vamos a analizar el versículo 7. En el versículo 6 dice que Jesús existía en la forma de Dios. Aquí vamos a analizar una palabra griega que nos preocupa a nosotros los testigos de Jehová. Quizás para un testigo de Jehová que no ha estudiado estos temas le puede ser muy abrumador.
pero lo que yo quiero que ustedes se graben en la mente todos los textos, todos los razonamientos, las preguntas y los vocablos griegos que yo voy a compartir con ustedes en este video. Aquí aparece la expresión griega hos en morfe seu. Hos en morfe seu. La palabra morfe es un término que es traducido por forma o aspecto. Pero casi siempre la palabra morfe significa también, en lo que es la mayoría del significado, el significado primario, la raíz primaria, es la forma interior de alguien o el carácter de una persona. O sea, cuando la Biblia dice que Cristo existía en la forma de Dios, es que Cristo existía en la personalidad, en el carácter de Dios. O sea, la palabra morfe empieza de adentro hacia afuera. De adentro hacia afuera. Así que la palabra morfe no solamente implica algo exterior, sino también algo interior. Y cuando se refiere a algo interior, estamos hablando de los sentimientos, emociones, personalidad, cualidades. O sea que Cristo tenía la forma de Dios en su carácter, en sus emociones y así por el estilo. Pero algunas traducciones falsas, como la versión internacional, la nueva versión internacional, traduce la palabra morfe por naturaleza divina. Eso es falso. La raíz primaria de la palabra morfe es aspecto, semblante o forma. No es naturaleza divina. Hay léxicos que lo traducen de esa forma, naturaleza divina, pero está errada. Estos léxicos están errados. Entonces, volviendo a la frase griega, hos en morfe seu, existía en la forma de Dios. Aquí aparece un verbo que es huparhon, que significa existiendo o siendo. O sea, Cristo existía en la personalidad de Dios. O sea, que Cristo tenía la personalidad de Dios, del Padre. Tenía los sentimientos de Dios, las cualidades de Dios. Era el carácter de Dios. Entonces, como yo estoy diciéndoles a ustedes que algunas traducciones se han tomado la libertad de traducir incorrectamente la palabra morfe, que es forma. La traducción de Nuevo Mundo lo traduce como forma. O sea, Cristo tendría la forma interior del Padre. Ahora, utilizando el razonamiento, utilizando la forma de pensar de un trinitario, que Cristo existía en la naturaleza divina de Dios, no está mal que morfe sea traducido por naturaleza divina. Pero ¿qué clase de naturaleza divina? Porque ojo con este argumento que voy a soltar ahora y voy a compartir con ustedes. Los trinitarios dicen que Cristo existía en la naturaleza de Dios. Cuando habla de naturaleza divina, a veces ellos interpretan o definen naturaleza divina como la sustancia o el ser de Dios. O sea, está hablando de que la misma naturaleza de Dios, porque es celestial. Es el ser celestial, un ser invisible. Esa es la naturaleza que poseía Jesucristo. O sea, el Padre es un ser invisible, incorpóreo. También Cristo es un ser invisible, incorpóreo, no tangible. Eso es lo que es la naturaleza divina. Y ellos dicen que la naturaleza divina es abstracta, impersonal, no personal. Muy bien, hasta ahí estamos bien. Ahora, entra otro detalle que vamos a analizar, que vamos a compartir. Si Cristo era de la misma sustancia, en Filipenses 2:6, Pablo, si conocía el término griego usías, porque el término usías no aparece en el Nuevo Testamento ni en la Septuaginta griega. ¿Ok?
que fue escrita en el año 280 en Alejandría, en Egipto, no hay ningún caso de que Usías esté registrado de Génesis a Malaquía en la Septuaginta griega. El término griego Usías viene del griego clásico y fue introducido por los padres de la iglesia, como yo estaba explicando anteriormente. Entonces, aquí en la interlineal trinitaria, palabra por palabra, Irene Fulker y Cela Trujillo del Satame, dice aquí que Hos en morfe seu. Si morfe implica forma, implica aspecto físico exterior, ¿por qué Pablo no fue más directo al grano? ¿Por qué dar tanto rodeo en utilizar la palabra morfe, forma, en español, y hubiera utilizado el término usías, sustancia? O sea, el texto diría de esta forma: Hos en usías seu huparjon. Pero la palabra usía no aparece. Ni mucho menos la palabra hipostaseo, que aparece en Hebreos 1.3. En Hebreos 1.3 aparece el término hipostaseo. Si en Hebreos 1.3 Cristo es de la misma sustancia del Padre, entonces en Filipenses 2.6 el término hipostaseo tiene que venir en el texto. En este caso, el apóstol Pablo tendría que haberlo utilizado, el término hipostaseo, pero no lo hizo. Puso la palabra morfe. O sea, aquí hay dos objeciones en contra del trinitario. Usted le va a decir al trinitario: bueno, si la palabra usía significa sustancia y la palabra hipostaseo significa sustancia, ¿por qué razón Pablo no utilizó usías y hipóstasis en Filipenses 2.6? En la morfosintaxis griega que aparece aquí, hos, en morfe, seu y parjon, ¿por qué no utilizó estos dos términos griegos? Para decir que Cristo existía en la sustancia de Dios y era el mismo ser ontológico. O sea, Cristo vendría siendo el mismo ser ontológico tripartito del Dios ontológico o el Dios trino, pero no aparece. Entonces, esta pregunta va a crearle una duda a cualquiera persona que crea en esta falsa creencia de la unión hipostática. Así que cuando la Biblia dice que Cristo existía en la forma de Dios, no quiere decir que Cristo era Dios, ni mucho menos de la misma sustancia del Padre, ni mucho menos de la naturaleza del Padre. Ahora, volviendo atrás, unos minutos atrás, los trinitarios esgrimen, alegan, dicen falsamente que Cristo es de naturaleza divina porque es un ser invisible, un ser celestial, pero al mismo tiempo la naturaleza divina contiene los atributos incomunicables de Dios. ¿Cuáles son los atributos incomunicables de Dios? Bueno, los trinitarios dicen que los atributos incomunicables de Dios que posee el Padre, lo posee el Hijo y lo posee el Espíritu Santo. ¿Cuáles son los atributos incomunicables de Dios? Omnipresencia, que Dios literalmente está en todas partes. Ese es uno de los atributos incomunicables del Padre. Segundo atributo, omnisciente, lo sabe todo, lo conoce todo. Eso es lo que implica la naturaleza divina atributiva. O sea, la naturaleza divina atributiva son los atributos incomunicables de Dios. Una cosa es que Cristo sea de naturaleza divina, porque es un ser celestial, invisible, y otra cosa es que en Cristo habite la naturaleza divina atributiva, los atributos incomunicables de Dios. Tercer atributo, omnipotente. Dice que el Padre es omnipotente, todopoderoso, también así Cristo es omnipotente porque es todopoderoso. También otro atributo incomunicable que posee el Padre, que dice que Cristo lo tiene, y también el Espíritu Santo,
es que es inmortal. La inmortalidad es uno de los atributos incomunicables de Dios. Pero eso es falso, porque la naturaleza divina de Dios no tiene esos atributos. La Biblia no le enseña de manera explícita. No hay ningún texto donde se enseñe esta falsa creencia. Entonces, la unión hipostática, ¿cómo definieron los obispos en el año 451 en el Concilio de Calcedonia? La unión hipostática. Bueno, ellos dijeron que la unión hipostática es que no hay mezcla, no hay división, no hay separación en la unión hipostática. O sea, la unión hipostática es que la esencia de Cristo, el Logos, contenía la naturaleza divina y esa naturaleza divina se une con el cuerpo inerte, el feto que estaba en el vientre de María, se une al cuerpo inerte del Hijo. Y ese cuerpo, el cuerpo que es la persona de Cristo, que estaba en el vientre de María, se componía de cuerpo, alma y espíritu. La unión hipostática implica que la naturaleza, las dos naturalezas se unen, se encuentran en el proceso de gestación del embarazo de María. Eso es falso, eso es grave. Es una creencia satánica que se inventó la Iglesia Católica y esa creencia la adoptaron después los protestantes. Lutero, Juan Calvino y después todas las denominaciones religiosas que creen en la Santísima Trinidad. Porque la Trinidad primeramente fue enseñada en el Concilio de Nicea, año 325, posteriormente se incorporó otras cosas más en el Concilio de Constantinopla, año 381, y después en el Concilio de Calcedonia, 451, es que se le dio una explicación más a lo que tiene que ver con la persona de Cristo, que Cristo era 100% Dios, 100% hombre, y todas esas filosofías falsas. Entonces, cuando vamos a la Biblia, al versículo 7 de Filipenses, capítulo 2, versículo 7, dice que Cristo se despoja a sí mismo. Se despoja, así dice la Biblia, la Reina Valera del 60, se despojó a sí mismo, tomó forma, ahí viene por segunda ocasión el término morfe, tomó forma de siervo a semejanza de los hombres. Tomó forma de siervo. En el versículo 6 dice que Cristo existía en la forma de Dios y después Cristo adopta la forma de siervo. La pregunta, como nosotros los testigos de Jehová, que debemos hacerle a estos trinitarios es la siguiente. Cualquier persona que usted en la predicación de casa en casa, informalmente, o algún encuentro accidental con un obispo, un presbítero, un pastor, un teólogo, alguien que conozca de esta doctrina, usted le va a hacer esta pregunta. ¿De qué se despojó el Hijo de Dios? En Filipenses 2:7. ¿De qué se despojó el Hijo de Dios? ¿Cuál fue el despojamiento del Hijo de Dios? Bueno, ahí aparece un término griego que es kenosis. Kenosis viene de kenos. Si usted busca algún léxico, algún diccionario de griego al español, la palabra kenosis significa vaciar las manos, vaciarse. Es cuando usted introduce aquí en este recipiente agua o jugo o
alguna soda, algún refresco, y usted vacía este recipiente y el recipiente se queda vacío, está vacío, ¿verdad? Eso es lo que implica la palabra kenosis en Filipenses 2:7. O sea, kenosis es traducido por basamiento o por despojamiento. Y la palabra kenosis aparece en varias partes de la Biblia, principalmente en la escritura griega cristiana. Y uno de los casos aparece en Romanos capítulo 4, versículo 14, donde aparece la palabra kenotai, que es un verbo perfecto, pasivo indicativo, de tercera persona del singular, donde Pablo habla de vaciar así la confianza y la fe. O sea, a veces cuando la persona se siente vacía de la confianza y de la fe. También este término griego aparece en 1 Corintios capítulo 1, versículo 17, donde aparece la palabra kenose como un verbo auristo pasivo subjuntivo. Y habla de ser hecho vacío de las palabras, cuando una persona, sus palabras son vacías. Y también aparece en 1 Corintios capítulo 9, versículo 15, cuando habla que se desvanezca mi gloria, y ahí aparece la palabra kenosei como un futuro activo indicativo. ¿Ok? Estos son varios textos. También la palabra kenosis aparece en la Septuaginta griega en Jeremías 14:2 y Jeremías 15:9. Estos son los textos donde la palabra kenosis significa vaciarse de algo. Entonces, sigue latente la pregunta. La pregunta de Filipenses 2:7 es: ¿de qué se despojó Jesús? Vamos a analizar varias traducciones de la cristiandad trinitarias, cómo traduce la palabra kenosis o la palabra kenos en Filipenses 2:7. ¿De qué se despojó? ¿Cuál fue la kenosis de Jesucristo? La traducción viviente, la Biblia Nueva Traducción Viviente, es muy conocida en el mundo evangélico pentecostal. Lo traduce como renuncia a sus privilegios divinos. Cristo se despoja, renuncia a sus privilegios divinos. Si Cristo renunció a sus privilegios divinos, entonces Cristo no podía ser el Dios encarnado en la tierra. Cristo no podía ser divino en la tierra, porque hay un desperfecto ahí. O Cristo era 100% Dios en la tierra o no lo era. O Cristo era un 50% siendo Dios en la tierra. Entonces, si Cristo se despoja de sus privilegios divinos, es que no tenía la divinidad, porque ahí la palabra kenosis es traducido por privilegio divino. Se vació de los privilegios divinos. Entonces, con esta traducción usted podrá neutralizar esta falsa enseñanza de la unión hipostática. Otra traducción trinitaria que nos puede ayudar a aclarecer más este tema es la traducción en lenguaje actual, muy reconocida en la esfera evangélica pentecostal, muy utilizado por bautistas, metodistas, presbiterianos, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo traduce la palabra kenosis? Renunció a esa igualdad. Entonces, si Jesús, dice la Biblia en Filipenses 2:6, que existía en la forma de Dios y no se igualó a Dios como a cosa a que aferrarse, porque entonces en la kenosis dice que renunció a esa igualdad? Si Cristo renunció a ser igual al Padre, no podía ser 100% Dios, porque estamos viviendo a un Dios defectuoso en la tierra. Un Dios Hijo encarnado, defectuoso, actuando, ejecutando milagros, haciendo obras poderosas en la tierra. Entonces, la traducción viviente, lenguaje actual, estas dos traducciones refutan la idea
de una supuesta unión hipostática, que con la naturaleza divina se está uniendo a la naturaleza humana. La Nueva Biblia Española Católica de 1975 dice que se despojó de su rango. Así que peor aún para un trinitario sostener la idea que Cristo no en el despojamiento no se despojó de sus atributos incomunicables divinos. Pero dice que Cristo se despoja de su rango. Y si Cristo se despojó de su rango, según la traducción del vocablo griego kenosis, por rango, despojamiento de su rango, entonces Cristo no tenía rango, el rango de ser el Dios supremo en la tierra. Entonces Cristo no podía ser 100% Dios. El 100% queda completamente eliminado. Entonces hay un poco por ciento de que Cristo sea el Dios Hijo encarnado. La versión moderna lo traduce: se desprendió de ella. ¿De qué se desprendió de ella? Si usted va a la versión moderna, el versículo 6 dice que tenía la forma de Dios. O sea, Cristo se despoja de la forma, según la versión internacional, de su naturaleza divina, se desprendió de su naturaleza divina, se desprendió de la forma de ser Dios. Aún peor, la versión moderna trinitaria refuta la falsa enseñanza de la unión hipostática. Por ejemplo, la versión hispanoamericana, que es una Biblia ecuménica que es utilizada por católicos y protestantes, por las dos esferas de la cristiandad, se despojó de su grandeza. Entonces Cristo no podía ser el gran Dios y Salvador. Texto que ellos utilizan para probar que Cristo es el gran Dios y Salvador, Tito 2.13 o segunda de Pedro 1.1. Entonces la versión hispanoamericana dice que se despojó de su grandeza. La Biblia, palabra de Dios para todos, dice que Él se quitó de ese honor. Si usted va a Filipenses 2.6, en esta Biblia trinitaria, la palabra de Dios para todos, dice que Él era como Dios en todo sentido. Bueno, como ustedes pudieron observar, estas traducciones nos ayudan, nos arrojan la luz de que la unión hipostática es falsa completamente. Así que todas las personas que están mirando, testigos de Jehová, personas de otras denominaciones religiosas, mediten en estos razonamientos. Esta es la primera parte, después vamos a compartir la segunda parte sobre la unión hipostática. Espero que les haya gustado el video, suscríbase al canal, siempre ponga en la caja de comentarios sus ideas personales, con mucho respeto. Así que nos veremos en un próximo video refutando la falsa enseñanza de la unión hipostática, y que pasen un feliz día y que Jehová los bendiga a todos ustedes. Hasta luego.